Hola, muy buenas, mi nombre es Dani y hoy os traigo un nuevo tutorial de FL Studio en el que vamos a aprender cómo mezclar y masterizar una canción de hip hop en este caso, pero bueno, se hace igual para todo tipo de música, cambiando un poco la ecualización. Este es el sonido que vamos a conseguir, tenéis la canción entera abajo en la descripción, un link al videoclip de la canción completa. El trabajo y es la hora de la cena. ¿Dónde estará el mando? Venga, pon nuestra cadena. León, ciudad, que corres por mis venas. Vale, ese es el sonido final. Nada, si te gusta cómo queda y quieres que tu música suene así, no dudes en seguir viendo este tutorial. Guerrero Productions. Vale, pues ya estamos aquí en el FL Studio, tenemos nuestra canción, en este caso ya la tengo mezclada y masterizada porque, bueno, me pidieron un tema para un programa de televisión, 8 Magazine León, y este es el tema y digo, voy a aprovecharlo para enseñar a masterizar sin perder todo el tiempo de hacerlo desde cero. Os voy a enseñar deconstruyéndolo, como se suele decir. Lo primero que tenemos que hacer es comprender FL Studio. Si no lo comprendes, tienes un tutorial en el que explico la interfaz y para qué el interface y para qué sirve cada cosa, que también dejaré en la descripción el link. Y bueno, vamos a empezar. Lo que tenemos aquí en nuestro proyecto, en la canción, tenemos la instrumental, que en nuestro caso no está por pistas, aunque lo ideal sería tener la instrumental por pista. Tenemos aquí la voz principal, voz del estribillo, 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 y aquí vuelve a ser principal, si no me equivoco. Extra. Vale, este es el estribillo, estos son las voces principales. Vale, seguimos aquí con una segunda voz. Vamos a escuchar bien la voz principal. Botón derecho y se queda solo la pista que queramos escuchar. León, ciudad, que corres por mis venas. Vale, esa es la principal. Aparte tenemos una segunda voz haciendo un efecto de coreo. León, ciudad, que corres por mis venas. Si lo estáis escuchando con altavoces estéreo o con auriculares, podéis ver que está como envolviendo la voz principal. Vamos a escucharlas juntas. León, ciudad, que corres por... Vale, está la principal y alrededor, digamos, está esta segunda. Esto es algo que hace, por ejemplo, Eminem mucho en sus canciones. Sirve para darle como grandeza a la voz. Vale, vamos a aprender cómo expandir esto, cómo panearlo, que se llama. Tenemos también una primera línea de coros y una segunda línea de coros, que estos son los adornos, que se llaman. Aparte tenemos el estribillo, que está a dos voces, las dos principales, De tu ciudad, de tu gente, de tu pueblo, que da mucho que contar. digamos, a más volumen. Vale, pues... Y bueno, básicamente este es el proyecto y tenemos los coros que están muy por debajo. Silencio se rueda. Vale, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que queréis saber? Bueno, pues muy fácil. Las voces principales las vamos a mandar a la pista 2. Para ello tenéis que venir a hacer doble clic sobre las pistas principales y aquí donde pone FX pincháis y arrastramos hacia arriba o hacia abajo mandándolas a la pista que queramos mandarla. Lo primero que hay que hacer es organizarse siempre en cualquier proyecto, así que, bueno, todas las principales van a ir a la pista 2, vemos que tenemos esta, vemos que esta está también en la 2, pero sin embargo, esta vemos que ya está en la pista 3. Y está en la 4, bueno, cada voz a su pista, en este caso las 6 y las 7 para los estribillos, aquí vuelve a ser voz principal, así que está otra vez en la 2. Y esto en la 3 porque es la voz que acompaña, que no llegan a ser coros exactamente. Aquí tenemos en la 2. Y así tenemos que ir uno por uno lanzando nuestras pistas al mixer donde queremos que esté. En el mixer, bueno, el beat en la pista 1 lo tengo. En el mixer venimos aquí y sabemos que tenemos la voz en cada parte, pero seguramente salga insert 9, insert 10, pues aquí insert 2. A mí me gusta tenerlo por colores y bien nombrado para tener claro exactamente qué estoy tocando con un rápido vistazo. Para cambiarlo, le dais que clicáis botón derecho Rename Color. Aquí ponéis el nombre que queráis, en mi caso Main Voice, y aquí seleccionáis el color. Yo prefiero tener pues todo por colores parecidos, como son la voz principal y la voz secundaria, los coros y los adornos, y las voces de estribillo pues en tonos grises, así lo tengo separado. El beat está con el color por defecto, con gris, como el máster. Vale. Ahora vamos a explicar unas cosillas que ya hemos explicado más veces en este canal, pero por si acaso no lo has visto, y es la diferencia entre mezclar y masterizar. La mezcla es el conseguir entre
trabajar las pistas por separado, por así decir. Es trabajar por un lado la voz principal, la voz secundaria, los coros, etcétera, y masterizar es trabajar con todas las pistas juntas para conseguir que esté un poco compacto. Aquí tenemos, este sería nuestra masterización. Normalmente se puede hacer o desde la pista de efectos de máster o exportando la canción y después volviéndola a masterizar. Esto se hace si tienes que masterizar un disco completo, pues lo que vas a hacer es exportar todas las canciones para conseguir, digamos, una homogeneidad en todas y que todas suenen con el mismo volumen, con una ecualización parecida y que sea algo compacto, que no esté cada canción hablando de un tema, o sea, que parezca totalmente diferente como canciones sueltas. Si os fijáis, un disco tiene que ser compacto. Esta es la gran diferencia entre mezclar y masterizar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar las voces. Voy a desactivar los efectos, todos, para que escuchéis cómo suena la voz sin efectos. Por mis venas, durante una hora. Vale, lo primero que hay que hacer, antes de nada, es normalizar. Aquí seleccionáis la casilla y os normaliza los picos. Vale, una vez que está normalizado, nos venimos a nuestro mixer y lo primero que hay que elegir es un ecualizador paramétrico. En el ecualizador paramétrico, dependiendo del tipo de música, vais a ecualizarla de una forma o de otra diferente, pero... Por mis venas, durante una hora ya no tendrás más. Vale. Básicamente hay puntos críticos de la voz en el que vais a tener que ecualizarlo de una forma concreta. Tengo otro tutorial en el que me centro en la ecualización, así que no voy a hablar muy por encima, más que decir que de los 80 para abajo no hay voz humana, así que hay que silenciarlo completamente porque lo único que se os van a colar ahí son ruidos. Después, en el 110, a partir del 110 están los más graves, los tonos más graves de la voz, que a mí personalmente me gusta realzarlos ligeramente. Vamos a escuchar, si no sabéis lo que estáis tocando exactamente de cada punto de ecualización, un truco es llevarlo al pico. Por mis venas, durante una hora ya no tendrás más problemas, porque el buen rollete se cuela por tu antena. El abuelo, el padre y público infantil, este es 8 Magazine, toda. Y así sabes exactamente en qué frecuencias estás jugando. Aquí estamos con, digamos, los tonos que salen más del pecho. Por el medio, bueno, en torno a los 1000, yo lo suelo atenuar ligeramente, porque son unas frecuencias mucho más feas. Por mis venas, durante una hora ya no tendrás más problemas, porque... Le da dureza y consistencia a la voz, bajarlo ligeramente. Si lo subís mucho, va a sonar como radio. Por mis venas, durante una... Como alatón. Por mis venas, durante una hora... Si os fijáis, así está mucho más dura, pero tampoco vamos a perder frecuencias innecesarias. Entonces vamos a atenuarlo un poquito. En torno al 4000... Sí, en torno a los 4000 kilohercios. Bueno, a los 4000 hercios o 4 kilohercios. Yo lo subo también, lo suelo subir un poco, aunque no tampoco en exceso. Vamos a ver en qué frecuencias trabajamos. Por mis venas, ¿Vale? Porque esto es el brillo de la voz. Bueno, os dejaré el tutorial de ecualización, aunque es en Audition. Funciona igual en cualquier programa porque la voz humana es la voz humana. Y al final, en torno a las últimas frecuencias, se le puede bajar o no, o cortar, dependiendo del brillo que requieras. Vale, esto es lo básico de la ecualización, pero además necesitamos más cosas, como es un compresor multibanda. Un compresor multibanda lo que hace es que, digamos que te iguala los trozos más bajos de tu voz con los más altos, consigue que se igualen y que suene con más potencia. Para ello lo tenemos dividido en 3 bandas, que son la banda baja, los medios y los altos, los agudos. Tenemos el threshold, el umbral, tenemos el ratio y tenemos la ganancia, que son, bueno, ataque y release, son los parámetros más importantes que tiene cualquier compresor, ya sea multibanda o sea un compresor normal. El umbral es a partir de qué frecuencias queremos que se amplifiquen, el ratio es la cantidad que queremos que se amplifiquen y la ganancia lo que suba. El ataque es la velocidad a la que las amplifica, desde que empieza a sonar a... Pues nada más que empieza el A, si es un ataque muy bajo, el compresor se activa en el instante, y si es un ataque muy alto, se activa gradualmente y tarda un poquito más. Y el release es el tiempo que tarda en desactivarse desde que termina la frecuencia hasta que se desactiva, ¿vale? Personalmente, yo los altos y los graves y los altos los subo bastante... más la ganancia, si lo veis, está ligeramente por encima de los medios, pero por aquí la verdad es que el compresor
de Fruity Loops, el Multiband Compressor, tiene muy buenos presets. Si no sabéis utilizarlo o no queréis tocar mucho, podéis utilizar perfectamente algún preset. Alguno bueno puede ser, bueno, el mastering no. Hay alguno bueno para vocal, voz masculina. Este es un preset que he hecho yo, que aquí bueno, es el que estoy utilizando, de hecho. Por mis venas, Vamos a escucharlo sin compresor, por mis venas, por mis venas, por mis venas, sin compresor, por mis venas, con compresor. por mis venas. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Está, pues eso, sobre todo acentuado un poco en los graves y en los agudos. En los agudos yo el umbral lo pongo ligeramente más alto, pero el ratio un poco más pequeño que en los graves. El ratio es la cantidad, o sea, 1:3 significa que por cada decibelio te lo sube 3. Vale, y lo último que necesitamos en la voz principal es una reverb no muy fuerte, que me voy de pista, una reverb no muy exagerada, pero que le dé un poco de potencia, que no se quede tan seco, que esté más humedecido, por así decir. Vamos a escucharlo sin reverb Por mis venas, y por reverb. por mis venas, Vale, bueno, no he dicho cómo añadir aquí efectos. En esta flecha tenéis aquí todos, tenéis el Multiband Compressor, la ecualización paramétrica 2, la 1 es una basura, y después el Fruity Reverb 2, creo que recordar, ese es el que utilizo. Vale, el reverb lo podéis modificar en estos parámetros o picando aquí y arrastrando hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Vale, lo que tenemos que buscar, pero la forma tampoco es lo más importante. Yo suelo utilizar, digamos, salas pequeñas, un poco... es que no sé cómo explicarlo. No muy difuminada. Bajo siempre el wet, la humedad, lo bajo mucho porque por mis venas, resuena demasiado. por mis venas, por mis venas, por mis venas, por mis venas, Vale. Vamos a darle ahí. por mis venas, Que haya un poco de reverb, pero que no sea nada exagerado. Mira. por mis venas, durante una hora ya. Vale. Ya no sé cómo estaba. Por mis venas, durante una hora ya no tendrás más problemas. Vale. Ahí está bien. Que quede un poco de reverb, que no quede tan seco y tan artificial. Vamos a bajar un poco más la humedad. Por mis venas, por mis venas, Vale, por eso es importante que le escuchéis este tutorial con cascos o con buenos altavoces, porque si no, no estaréis apreciando absolutamente nada de la reverb. por mis venas, Vale, ahí está. Y una vez que lo tenemos, la voz principal ya está ecualizada. Ahora tenemos que buscar un volumen que vamos a silenciar, o sea, a dejar el solo aquí y no en nuestra pista. Vale, lo que tenemos que buscar ahora es un volumen por mis venas, durante una hora. que no sea excesivo, pero eso lo vamos a hacer al final cuando ya esté todo todo compuesto para poder compararlo con el resto de voces y con la instrumental. Vale, una vez que tenemos la voz principal, nos vamos a la voz secundaria. Vamos a escucharla sin efectos. Por mis venas, durante una... por mis venas. Vale, aquí, bueno, el Fruity, el Stereonaser no lo tengo activado, lo dejé para probar. Voy a quitarlo, de hecho. Replace, None, así aprendéis cómo quitar un efecto. Podéis subir y bajarlos. Es importante el orden de los efectos, porque primero se va a aplicar el primero, con la voz ya, o sea, ya pasada por este efecto, se aplica el siguiente, y con la voz ya pasada por aquí se aplica el siguiente. Es decir, si yo la ecualización la voy a poner al final, lo que consigo es que nos ecualice también la reverberación y nos haga la reverberación sin la voz ecualizada. Por eso es importante el orden en el que lo utilicéis. Lo primero, el Parametric EQ. En este caso, si os fijáis, justo lo realzo donde antes lo atenué. Eso lo que consigo es que no se monte la voz de los coros, la voz secundaria, que no se monte en la voz principal, pero sin embargo que ocupe estas frecuencias vacías para que el conjunto llene y ocupe bien el espectro de frecuencias. No nos va a sonar mal porque no se van a superponer las dos voces, no van a chocar dentro del espectro de frecuencias, y además estéticamente, a nivel de espacio, espacialmente va a estar por el centro como si fuera un cañón, como si fuera la bala de un cañón, la voz principal, y después por los lados, acompañándola, va a estar esta voz secundaria. Así se consigue ese efecto, digamos, más de grandeza que, por ejemplo, consigue Eminem. Obviamente, ni yo soy Dr. Dre, ni soy Eminem rapeando, o sea que no voy a conseguir exactamente todo igual.
Vale, cortamos por debajo de 80 y en este caso he cortado mucho los agudos porque molestaban en la base. Esto, Por mis venas, lo mejor que podéis hacer es escucharlo con la voz principal, a ver cómo suenan juntas. por mis venas, por mis venas, por mis venas. Vale, ahí lo tenéis, voy a cambiar un poco el trozo para que no os repita tanto. Y ahora con el beat. Te se cuela por tu antena, te se cuela por tu antena, te se cuela por tu antena. Veis que esta voz a simple vista no apenas se nota, sin embargo está ahí y le da pues ese toque, un toque muy guay. Y después un Fab Filter. Fab Filter, este es un plugin que tenéis que conseguir aparte porque es muy bueno para trabajar con estéreo. Entonces tenemos dos ecualizaciones, la derecha y la del canal izquierdo. Trabajamos ecualizando por separado. Entonces con esto conseguimos que estas frecuencias vayan por el canal derecho y estas otras frecuencias vayan por el canal izquierdo. Es un preset, o sea, si una vez que tenéis Fab Filter Pro, solo es utilizar este preset y ya os lo deja perfecto. Con esto consigues que la voz se separe del centro y vaya hacia los lados de los altavoces. Además le había metido un Stereo Neisser que no me gustaba cómo quedaba y al final lo quité. Tenemos el Fruity Reverb. Aquí si veis está mucho más humedecido. A ver, vamos a dejarlo en solo. Si veis está mucho más humedecido y mirad el efecto que se consigue. Te se cuela por tu antena, te se cuela por tu antena. Veis que se dispara mucho más hacia los lados. Vale, eso se consigue con la humedad. Vamos a ver cómo queda. Te se cuela por tu antena, Vale, así, fijaros, sin el Fab Filter. te se cuela por tu antena, Y ahí, con el Fab Filter. te se cuela por tu antena. Veis que se desplaza hacia los lados. Y después ya con la reverb terminamos de dar ese efecto de envoltorio de la voz principal. Esto también se utiliza mucho en el pop y en el rock yo creo que no. Pero en el pop también se utiliza mucho. En el pop además se utilizan delays, sobre todo cuando los trozos de la canción es más intensos y lo que estás haciendo es pop. Ahora mismo puedes ponerle un delay a la voz principal y te va a quedar muy muy guapo. Vale, el siguiente es la primera línea de coros, que veis que ya está mucho más baja. Un ecualizador muy básico, parecido al de la voz principal, pero más atenuando que acentuando, vaya. Y por supuesto un compresor multibanda que no tenemos en la voz secundaria porque no nos interesa. Y los adornos básicamente es lo mismo que los coros, no tiene mucho más. Los adornos, por si alguien no sabe lo que es el rap, básicamente es el yeah, que suena de fondo. En pop no sé si se hace, sinceramente, pero los coros sí. O sea, es importante. Los coros, bueno, pues es una ecualización muy parecida a eso, a la anterior, tratando que sea lo más delgado posible en el espectro de frecuencias y que no se meta en ninguna voz. Básicamente están ahí para darle fuerza, pero no para ser lo principal. Y por último tenemos los estribillos. Los estribillos, que veis que la ecualización de la voz del estribillo es muy parecida, pero tienen, bueno, el compresor multibanda, si os fijáis cómo está la ganancia de los graves, en este caso, muy por debajo que aquí, que en la voz principal la ganancia está aquí. Sin embargo, en el estribillo tenemos la ganancia muy por debajo. También es porque está en un tono mucho más grave y porque son dos. Entonces, al ser dos voces a más o menos la misma altura, ya tienen los graves ya tienen graves la voz. Tengo distinta ecualización porque en este lo que busco es que sea como un espacio más grande, como que aunque sea una voz también principal, digamos, rodee ligeramente al estribillo principal, consiguiendo este efecto. Vámonos aquí a buscar el estribillo que está aquí. Ven a soñar, a saber de tu ciudad. Vale, ¿veis? Ese hueco que ha quedado, esa voz que ha quedado en el aire, vamos a escuchar ahora. Ven a soñar, ven a soñar. Vale, ese es lo que consigo con una reverberación, digamos, en una sala mucho más grande, que rebote mucho más y vuelva y quede en el aire la voz. Vamos a ver la primera voz. Ven a soñar, a saber de tu ciudad. Veis que esta es como mucho más dura, bueno, ligeramente más dura que está en el centro, ¿vale? Eso se consigue con el compresor multibanda y con una reverb mucho más estrecha, digamos, la sala, más pequeña la sala. Aún así están las dos voces con una reverb bastante húmeda, creo recordar, bueno, más húmeda que la otra.
Ven a soñar, a saber de tu ciudad, de tu gente, de tu pueblo, que da mucho que contar. Vale, ahí lo tenemos. Si os fijáis, cada una Ven a soñar, a saber de tu ciudad, de tu gente. no supera de los -6, -5 decibelios. Si nos vamos a los coros, bueno, los coros están mucho más bajo. Vámonos a la voz principal, Tu antena, el abuelo, el padre y público. porque vamos a empezar a tocar ya el sonido, el audio. La voz principal tampoco supera los -5 decibelios y el beat Tu antena, el abuelo, el padre y público infantil. Este es 8 Magazine, toda la. está ligeramente por encima. Esto es porque, como tenemos las dos voces, está rapeado a dos voces, las dos voces juntas nos va a dar la impresión de que está más volumen una única voz. Entonces hay que dejar el beat ligeramente por encima. Aquí lo podéis subir. Y en el caso del beat he creado un automation clip, un clip automático, podríamos llamarle, que este es el volumen del clip. Para hacerlo, lo que tenéis que hacer es, voy a crear aquí en la pista 9, que no la estamos utilizando para nada, botón derecho, Create Automation Clip, ya nos sale aquí abajo. Y ahora si aquí, por ejemplo, cogemos este punto, le damos para aquí, vamos a ver qué pasa con nuestro... Tu antena, el abuelo, el padre y público infantil. Este es 8 Magazine, toda la provincia ve alguno más en internet. Que el vecino está en la tele, que ha ganado yo que sé. Habla de unos cajones, dice que fue a recoger. Vale, podéis ver que se va bajando solo. Para eso sirven los clips de automatización. Y en FL los puedes utilizar prácticamente con todo. Es una pasada, sobre todo si sois productores. Os van a venir de puta madre hablando mal. Vale, pues eso es lo que he hecho aquí al final para hacer un desvanecimiento de la base. Vamos a ver... Uy, no te muevas, control Z. Vamos a ver cómo se baja solo. 8 Magazine León. Ahí está, bueno, del máster. Perdón. Vale, lo veis, ¿no? Que se va bajando solo. Y bueno, ya tenemos mezclada nuestra canción. No sé cuánto tiempo llevamos. Ahora nos quedaría la masterización. Conseguir que suene mucho más compacto todo. Así que vamos a ello. Para ello hemos puesto un ecualizador paramétrico general, un compresor multibanda. Aquí sí que he utilizado el preset de mastering, que ahora os lo enseñaré. Y el Fruity Limiter, que te viene por defecto ya, porque consigue lo contrario. Es un limitador que consigue lo contrario al compresor. Bueno, vamos por partes. Vamos a escucharlo sin masterizar. Que corres por mis venas durante una Vale, lo primero que hemos hecho ha sido una ecualización paramétrica, cortando los graves más graves Que corres por mis venas. y cortando los agudos más agudos porque nos molestan. Además, en televisión, que este tema en concreto es para televisión, sabéis que se realzan mucho los graves, entonces no necesitamos tenerlos todos. Y los agudos porque molestan directamente. Si tenéis una canción que es muy importante, los graves, pues tenéis que ver dónde cortarlo. Vamos a activarlo. Que corres por mis venas. Vale, esto rojo que se ve, imagino que ya lo habéis deducido, no me pareció necesario explicarlo. Son las frecuencias por donde está yendo la música. Que corres por mis venas. Cuanto más amarillo, más fuerte suena ahí. Cuanto más azulado, más suave suena. Que corres por mis venas durante una hora. Vemos que rara vez nos llegan hasta este extremo de los 20 hercios por ahí. Que corres por mis venas durante. Por lo tanto, nos necesitamos. El bombo está en torno a 50, es esto que hace pum. Que corres por mis venas durante una hora ya no. Vale, y en los Que agudos, corres por mis venas. veis que aquí es que no hay nada ya. Todo lo que se os va a colar por ahí es ruido. O mensajes subliminales, como en un juego, en el Trials, que tiene mensajes subliminales. Vale, lo siguiente, el compresor. El compresor, Fruity Loops, nos trae presets. Y yo utilizaría el de 6 decibelios o 2,4 decibelios. Cada uno el que prefiera. Que corres por mis venas. Que corres por mis venas durante. Fijaros el bombo, porque el bombo es donde más noto el compresor, por lo menos yo personalmente. Fijaros cómo suena así. Que corres por mis venas durante una hora ya no tendrás más. Y ahora con compresor. Que corres por mis venas durante una hora ya no tendrás más problemas. Vale, pues ahí está. Y por último el Fruity Limiter, que el Fruity Limiter no suelo tocarlo mucho. Básicamente sirve para que si se escapa algún pico, el Fruity Limiter dice, tú te quedas abajo y no hay subidas fuertes del volumen que moleste, picos de, por ejemplo, un grito, una palmada o lo que sea, si no es audio, si no es música.
y te lo regula todo. Entonces, entre el compresor y el Fruity lo que haces es dejarlo, digamos, como un cañón, que la forma de onda sea sea plana, por arriba, por debajo, vaya así y no se suba, se baje y tenga que estar la persona que lo está escuchando subiendo o bajando el volumen de su reproductor de sonido. Y bueno, básicamente esto es todo, no tiene mucho más, no es muy difícil, en verdad es acostumbrarte a la interface. Veis que no hemos tocado los patrones, no hemos tocado más que lo que es la pista en cuestión y lo que es el mixer, que es donde en verdad se trabaja ya en la postproducción de sonido. Si tenéis cualquier duda, recuerda dejarla en los comentarios. Como os digo siempre que estamos haciendo cosas de música, tenéis la canción, el resultado final en la descripción en YouTube. En este caso os he dejado el videoclip que hicimos con la 8 León. Bueno, nada, cualquier duda que tengáis, preguntadla sin ningún problema. Intentaremos contestar lo más rápido posible, aunque no siempre es posible contestar a todos. Recuerda darle a like si te ha servido de utilidad, suscribirte para tener más tutoriales de FL Studio. Espero poder empezar pronto tutoriales de producción como tal. Compártelo con personas que también les pueda servir de utilidad. Y nada, hasta luego. Llegas del trabajo y es la hora de la cena. ¿Dónde estará el mando? Venga, pon nuestra cadena. León, ciudad, que corres por mis venas. Durante una hora ya no tendrás más problemas, porque el buen rollete se cuela por tu antena. El abuelo, el padre y público infantil. Este es 8 Magazine, toda la provincia ve alguno más en internet. Que el vecino está en la tele, que ha ganado yo que sé. Habla de unos cajones, dice que...